Muy buenas noches, apreciados hermanos. Queremos saludar a aquellos que nos están viendo por el canal de televisión, también los que nos están escuchando por la radio y los que se han enlazado en las diferentes iglesias por medio de internet y están uniéndose a nosotros a esta programación. Sean bienvenidos. Dios les bendiga esta serie titulada Encontrando Esperanza para el Mundo de Hoy. Y ustedes que vinieron esta noche también queremos darles una cordial bienvenida. El mensaje que vamos a tener mañana de noche se titula Ante la muerte, Dios nos ofrece esperanza. Vamos a descubrir qué nos enseña la palabra de Dios. Esta noche el mensaje se titula El lugar donde todos nos habremos de encontrar. Vamos a invocar la presencia de Dios antes de comenzar a estudiar. Señor, esta noche pedimos tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Dirígenos en este estudio, háblanos al corazón, danos esperanza. Que encontremos esperanza en tus promesas bíblicas, esa esperanza eterna que solo tú puedes dar, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mira, seas hombre o mujer, vas a estar en ese lugar. Eres persona rica o pobre, vas a estar allí. Eres persona joven o adulta, vas a estar allí. Persona con preparación académica o sin preparación académica, te vas a encontrar en ese lugar también. Eres persona religiosa o no religiosa, también vas a estar en ese lugar. ¿Dónde es ese lugar donde todos nos habremos de encontrar? Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí en 2 de Corintios 5:10. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo. Él dice que es necesario que todos, ¿y eso a quién incluye? Incluye a don Raimundo, a don Facundo y a todo el mundo. Te incluye a ti, me incluye a mí también. Y dice que nos debemos de encontrar ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué razón? Para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Por lo tanto, podríamos decir que es el lugar donde todos nos vamos a encontrar, que el apóstol Pablo le llama el tribunal de Cristo. Podríamos decir que es el juicio celestial o el juicio de Dios, como quieras llamarle. Incluso aquí en el libro de Hechos capítulo 17 versículo 31, también hablando el apóstol Pablo, vean lo que dice: por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Noten que ya Dios tiene establecido un día en su sabiduría, en su calendario divino. Dios ya tiene establecido un día cuando va a juzgar al mundo. Ahora, hermanos, no es que al azar Dios un día va a decidir porque no tiene más que hacer y va a decir ahora yo voy entonces a tener el juicio, sino ya Dios en su sabiduría y en su calendario divino tiene establecido ese día. Pero ahora noten una cosa, dice que nos va a juzgar con justicia. Porque la gente, hermanos, cuando oye hablar de juicio, como que eso le mete miedo a la gente. No sé si la gente asocia los juicios terrenales y comparecer ante un juez como que eso es asustador. La hace que le tiemble las rodillas a cualquiera. Y pensar en un juicio celestial, eso también hace que le meta miedo a mucha gente. Pero hermanos, este juicio no es un juicio para meterle miedo a la gente, porque nota que Dios nos va a juzgar con justicia. Dios es un Dios justo, un Dios bueno, un Dios misericordioso, y Dios hará todo lo posible para que tú te salves. Si tú te pierdes, será porque rechazaste vez tras vez la invitación de Dios, rechazaste vez tras vez el amor de Dios, rechazaste vez tras vez la ayuda que Dios te extendió para que pudieras salir de donde tú te encontrabas. Pero no es un mensaje de temor para el pueblo de Dios, es un mensaje de esperanza el tema del juicio, porque Dios nos va a juzgar con justicia. Ahora vean que nos va a juzgar por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por lo tanto, vemos que así como dice en Corintios, también lo dice aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que vamos a ser juzgados por Jesús. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el juicio? Ya que te involucra a ti, me involucra a mí también. Tiene que ver con nuestro destino eterno. ¿Qué dice la Biblia?
Vamos a ir a la Biblia, hermanos, porque dijimos, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Tú que nos estás sintonizando, que te has unido por los medios de comunicación a nosotros, repite con nosotros allá de donde estás viendo. Vamos a leerlo una vez más aquí juntos. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Vamos a ver una escena de juicio que se encuentra en el capítulo 7 del libro del profeta Daniel. De paso, hay varias partes en la Biblia donde se hace referencia a ese juicio, pero en esta noche nos vamos a concentrar en el capítulo 7 del libro del profeta Daniel. El capítulo 7, hermanos, del libro de Daniel está dividido en dos partes. Versículos 1 al 14 tiene que ver con una visión que recibe el profeta Daniel. Y versículos 15 al 28 es la explicación de la visión que ve el profeta Daniel. Y la visión que está en los versículos 1 al 14 tiene dos escenas en esa visión. Una escena terrenal y una escena celestial. Algo que sucede en esta tierra y después aparece una escena de algo que sucede en el cielo. Cuando yo puedo presentar una serie más extensa que una semana, como estamos haciendo aquí, yo hago dos presentaciones de este tema de Daniel capítulo 7. Hago una presentación de los versículos 1 al 8 que tiene que ver con algo que sucede en esta tierra que Daniel ve en visión. Y después hago una segunda presentación de los versículos 9 al 14 que tienen que ver con una escena que toma lugar en el cielo. Pero como es una serie corta, yo me voy a dedicar a compartir con ustedes la segunda escena mayormente, que es lo que sucede en el cielo. Simplemente a vuelo de pájaro les voy a mostrar un poquito de la escena terrenal para que tengan en contexto una idea general y puedan entender mejor la segunda escena. Comienza así el capítulo 7, versículos 1 al 3. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Noten que identifica que era en el primer año del reinado del rey Belsasar, nieto del rey Nabucodonosor, que se menciona mucho en el libro de Daniel. Ahora, esto nos ubica, el primer año del reinado de Belsasar nos ubica en el año 553 antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta visión que Daniel ve nos está transportando, hermanos, a 2500 años y más. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Y déjenme explicarles algo, hermanos. El libro de Daniel es similar al libro de Apocalipsis en el sentido de que se manejan muchos simbolismos. O sea, el libro de Daniel, también como el libro de Apocalipsis, es un libro histórico, es un libro profético, pero también es un libro de simbolismos. Y aquí se están manejando varios simbolismos. Vamos a verlos, porque Daniel ve que mientras está luchando esos 4 vientos sobre la gran mar, van saliendo bestias del mar. Y la pregunta es: ¿qué simboliza una bestia en profecía bíblica? Y hermanos, no tenemos que inventar. Yo podría decirte lo que yo creo, otra persona podría decirme lo que ella cree, pero mejor dejemos que la misma Biblia se interprete a sí misma. Y en el mismo libro de Daniel encontramos la respuesta. El versículo 17 como el versículo 23 que vamos a leer nos dicen lo mismo. Vean, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Por lo tanto, en profecía bíblica, bestia representa reino, imperio, poder político. Pero Daniel ve que esas bestias van saliendo del mar, del agua. Por lo tanto, en profecía bíblica, ¿qué simboliza el mar o agua? Y de paso, sabes que las profecías de Daniel
complementan las profecías de Apocalipsis, y las profecías de Apocalipsis complementan las profecías de Daniel. Y mira lo que dice aquí en Apocalipsis 17:15. Y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Por lo tanto, en profecía bíblica, aguas representan naciones, pueblos, muchedumbres. Ya vamos captando el cuadro, porque esas bestias, esos poderes políticos salen del agua, surgen en la historia de las grandes naciones, de las grandes poblaciones. Pero también dice que esos vientos estaban soplando sobre la gran mar, sobre las grandes naciones, las grandes poblaciones, que simbolizan vientos en profecía bíblica. Si vamos al libro del profeta Jeremías, encontramos la pieza del rompecabezas que nos explica eso. Versículos 36 y 37 dicen así: y traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. De lo mismo que habla Daniel, esos 4 vientos de los 4 puntos del cielo que están soplando, aquí los menciona Jeremías. Y vean lo que dice: y los aventaré a todos estos vientos, ni habrá gente a donde no vengan extranjeros de Elam, y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su alma, y traeré mal sobre ellos y el furor de mi enojo, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Por lo tanto, vientos soplando sobre la gran mar son símbolo, hermanos, de conflictos políticos, de guerras, de batallas, de peleas, y justamente así sucedió. Por lo tanto, en esa visión Daniel menciona 4 bestias. No tengo tiempo de entrar en mucho detalle, pero yo digo que esta es una visión bestial, hermanos, porque vio bestias Daniel. Y ve 4 diferentes. La primera la identifica como un león con alas de águila. Y históricamente, yo tengo el contexto bíblico, pero no tengo el tiempo para explicárselos con la Biblia en el libro de Isaías y en otras partes de la Biblia. Pero el símbolo del león era para identificar al imperio de Babilonia, cuando estaba reinando viviendo el profeta Daniel bajo el reinado, comenzando desde el rey Nabucodonosor. Y eso comenzó en el año 605 antes de nuestro Señor Jesucristo, y el imperio de Babilonia se extendió hasta el año 539 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y noten que antes de nuestro Señor Jesucristo contamos hacia atrás, después de nuestro Señor Jesucristo contamos hacia adelante. Por ejemplo, decimos estamos viviendo en el año 2017 después de nuestro Señor Jesucristo. Notan, así es como contamos. Antes de nuestro Señor Jesucristo se cuenta hacia atrás. La segunda era como un oso, y históricamente está comprobado que fue el imperio de Medo-Persia, que venció a Babilonia en el año 539 y se extendió hasta el año 331. Luego venía el imperio de Grecia, que surge en la historia en el año 331, venciendo a Medo-Persia, y estaba simbolizado por ese leopardo con 4 alas de ave y 4 cabezas, que de nuevo aquí hay muchos simbolismos, pero no tengo el tiempo para explicarlos ahora. Y se extendió hasta el año 168, cuando aparece el imperio de Roma pagana, que surge en el año 168 antes de nuestro Señor Jesucristo, y se extendió hasta el año 476 de nuestra era. Las otras 3 bestias Daniel las identifica con animales que él conocía, pero cuando llega esta 4ª bestia dice que era como hierro y tenía dientes de hierro, y después ve 10 cuernos que tenía esta bestia espantosa, y ese fue el símbolo del imperio romano. Y los 10 cuernos representaban la división del imperio romano, cuando en el año 476 surgen las naciones europeas. Y saben que a mí me fascina la profecía bíblica, hermanos, porque en el libro de Daniel, en 3 capítulos, se habla de lo mismo. Son profecías paralelas, capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8 de Daniel, que hablan del surgimiento y la caída de los imperios en la historia, comenzando desde ese entonces, abarcando en la historia hasta nuestro tiempo, y cuando por fin Jesús aparece en gloria por su iglesia. Y el capítulo 2 específicamente, hablando del
el cuarto imperio, que fue Roma, no dice que iba a ser vencido por otro imperio. Los otros, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, los identifica como siendo vencidos por otro imperio y iban así en sucesión. Pero cuando llega a Roma, la profecía decía que se iba a dividir el imperio, y efectivamente, como Dios lo profetizó, así sucedió. Roma no fue vencida por otro imperio que se estableció mundialmente, sino se fragmentó el imperio romano en lo que ahora entendemos como las naciones europeas, y eso sucedió en el año 476. Pero después de eso, Daniel se queda viendo y nota que después de esos 10 cuernos sale otro cuernecito pequeño, y tenía características diferentes, un poder político religioso. No tengo tiempo para explicar eso ahora, pero históricamente está comprobado que ese fue el quinto poder que surgió en la historia, que fue Roma papal, que surge como poder político religioso en el año 538 de nuestra era y se extendió hasta el año 1798 de nuestra era como poder político religioso. Y ahora la escena, hermanos, cambia. Hasta el versículo 8 tiene que ver con esa escena terrenal, lo que está sucediendo en la historia en esta tierra, llevándonos hasta el año 1798 de nuestra era. Pero cuando comienza el versículo 9, cambia la escena. Ahora nos transporta a algo que sucede en el cielo. Y vean lo que dice: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como blanca limpia, como lana limpia. Daniel utilizando estos simbolismos proféticos para identificar la santidad de Dios. Y luego dice: su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él. Ahora representando la gloria de Dios, la pureza, lo blanco, pureza y santidad de Dios. El fuego simbolizando la gloria, el poder de Dios. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Notan que ahora nos transporta a una escena que toma lugar en el cielo, y es una escena de juicio. Y noten que los elementos que se mencionan aquí es como los elementos de los juicios terrenales. Hay un juez, hay libros donde están registradas las evidencias, se menciona también millones y millones que asistían allí, hablando de jurado, hablando de testigos. Notan ustedes, muy similar a los juicios terrenales, o los juicios terrenales muy similares a esta escena de juicio que sucede en el cielo. Y ahora vean los versículos 13 y 14. Está por comenzar esa escena. El juez se sentó, los libros se abren, pero entonces vean lo que sucede. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y saben que en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, hay unas 83 referencias al Hijo del Hombre, y cada vez que se menciona esa expresión Hijo del Hombre, desde el libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y está por comenzar esa escena de juicio. El juez, el Padre Celestial, se sienta, se abren los libros, pero entonces en las nubes viene ese como hijo de hombre, que viene hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Entonces vemos, hermanos, que en ese juicio celestial quien preside es nuestro Señor Jesucristo. Y hay consistencia en la Biblia, porque en 2 de Corintios, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En Hechos 17 dice que Dios nos juzgará por medio de aquel varón que levantó de los muertos, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle un repasito a Daniel 7 en una forma cronológica para ver el juicio celestial. Dijimos entonces
entonces que Babilonia se menciona ahí, surge en la historia en el año 605. Luego viene Medo-Persia, nos lleva hasta el año 331. Luego aparece Grecia en la historia, 168. Roma pagana, que nos lleva hasta el año 476 de nuestra era. Se divide el Imperio Romano y aparece después Roma papal en el año 538 de nuestra era y nos lleva hasta el año 1798. Y después de eso, en algún momento después de eso, es cuando comienza ese juicio celestial. El capítulo 7 no nos da claves para saber cuándo comienza ese juicio, simplemente que comienza en algún momento después del año 1798 de nuestra era, cuando termina esa escena terrenal en la visión y comienza esa segunda escena celestial que tiene que ver con el juicio. Pero gracias a Dios que Dios no nos dejó así. Los capítulos 8 y 9 de Daniel tienen que ver también con este juicio. Si tuviese una serie más extendida, yo les daría 2 presentaciones sobre el capítulo 8 y una sobre el capítulo 9, y ahí descubriríamos que Dios da datos proféticos de cuándo iba a comenzar ese juicio. Capítulo 7 simplemente nos da la idea que comienza en algún momento después del año 1798 de nuestra era. Pero los capítulos 8 y 9 de Daniel nos aclaran eso y nos ubican en el año 1844 de nuestra era, basado en esas profecías bíblicas. Y una vez que termine ese juicio celestial, hermano, es cuando aparece la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria, cuando el Señor Jesús viene en gloria por su iglesia. Ya hay gente que piensa que cuando Jesús viene en gloria, ahí es cuando lleva a cabo el juicio. Pero hermanos, ya el destino eterno de cada quien se ha decidido previamente, lo que se le llama juicio investigador. Porque el juicio tiene 3 etapas: juicio investigador, juicio registrador y luego viene el juicio ejecutador, cuando se ejecuta la sentencia por el pecado. Y ahora se está llevando a cabo el juicio investigador, cuando se están investigando las vidas de los seres humanos. ¿Aceptas o rechazas a Cristo? ¿Eres salvo o te pierdes? ¿Tu nombre está en el libro de la vida o no está en el libro de la vida? Mira, el Señor Jesús aquí en Mateo 25, hablando del juicio, nos presentó el juicio desde otro punto de vista. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y ahora vean los versículos 32 y 33. Y serán reunidas delante de él, ¿quiénes? Todas las gentes. Se fijan que hay consistencia en la Biblia. Y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Aquí el Señor Jesús presenta el juicio desde el punto de vista que va a haber solamente 2 veredictos. Ovejas a la derecha es un símbolo de los que son salvos. Cabritos, chivitos a la izquierda son los que se pierden. 2 grupos nada más, 2 veredictos. O tú estarás entre los salvos o estarás entre los perdidos. Justos, injustos, buenos, malos, salvos, perdidos. Ovejas, cabritos. Más que eso no hay. Y en los juicios terrenales, hermanos, es igual también. O eres encontrado culpable o inocente. Más que eso no hay. Ahora noten por qué Dios identifica, por qué el Señor Jesús identificó a los que serán salvos con ovejas. ¿Cómo son las ovejas? ¿Qué características tienen las ovejas? Para comenzar, son mansitas, son dóciles, se dejan guiar, se dejan conducir, se dejan dirigir. Y así serán aquellos que han de ser salvos. Se dejaron guiar por el Espíritu de Dios. No fueron rebeldes a la voluntad de Dios. Leyeron en la Biblia y dijeron: si está en la Biblia yo lo creo. Y aceptaron las verdades de Dios. No fueron rebeldes a la voluntad de Dios. Pero ahora los chivitos, los cabritos, hermanos, ¿cómo son?
Son rebeldes, necios. Nosotros tuvimos chivitos cuando nuestras hijas estaban pequeñas, iban creciendo. Y recuerdo un día de verano, hermanos, estaba en nuestra casa, tenía un jardín de flores mi esposa, luego una sección de pasto, de zacate, luego venía una sección de árboles frutales, luego estaba el corral y del otro lado del corral, en ese cerco estaban los chivos y teníamos un par de caballos también. Y salgo, yo había andado viajando y no había podido cortar el pasto, y salgo y veo que está bastante alto. Le dije a mi esposa, voy a cortar el pasto, pero me fijo donde estaban los chivos y los caballos, y los chivos habían pelado todo allá en el corral, no había nada. Le dije a mi esposa, mira mi amor, voy a dejar que los chivos salgan, que coman y limpien lo que van a comer, y después salgo y corto lo que quedó. Y mi esposa me dice, no los dejes salir. ¿Pero por qué, mi amor? No los dejes salir. Hermanos, les voy a dar un consejito. ¿Me dejan, hermanos? ¿Quieren que les dé un consejo a sus esposos, hermanas? Háganle caso a sus esposas, se van a evitar muchos problemas. Allá tú dices, pero mi consejo es que no los dejes salir. Bueno, dejo salir a los chivos y me meto a la casa, y enseguida escucho a Eduardo. ¿Y qué pasó ahora? Y hermanos, cuando mi esposa me dice amor, cariño, todo anda bien, cuando me llama por mi nombre, Eduardo, es que la cosa está seria, hermanos. Lo siguiente viene el garrotazo, y salgo a ver qué había pasado. ¿Qué creen que habían hecho esos chivos ingratos? Se fueron derechito al jardín de flores de mi esposa. Pasaron los árboles frutales, el pasto, y se fueron derechito a las flores, y se estaban comiendo las flores de mi esposa. Dije, ay, chivos ingratos, los agarro ya y los llevo arrastrando. Pero dije, ¿cómo los voy a meter si está tan lindo el pasto? Y se me ocurrió otra grande idea. Dije, los voy a amarrar en los árboles, total, ¿para dónde se van a ir? Hasta donde alcance la soga, ahí se van. Y hermanos, los amarro y me meto, y no pasó mucho cuando de nuevo Eduardo, y ahora dije, ¿qué pasó? Y salgo, hermanos, ¿qué creen que habían hecho esos chivos ingratos? Estaban de puntitas comiéndole la fruta y las hojas a los árboles. Dije, ay, chivos ingratos. Los agarro, los desamarro y ahí los llevo, pero para el corral. Pero se me ocurre otra grande idea. Miré unos columpios que teníamos ahí de nuestras hijas, ya pegado al corral, al cerco. Dije, pues aquí los voy a amarrar, ni modo que se coman los columpios. Y los amarro ahí, hermanos, y me meto a la casa, y enseguidita comienzo a escuchar ba, ma. Y déjenme aclarar, hermanos, no fue mi esposa, por si me está viendo por televisión ahí en la casa. No fue mi esposa, fueron los chivos, hermanos. ¿Y qué creen que habían hecho? Se habían enredado todos. Y yo fui a quererlos desenredar, y brincaban y saltaban y se enredaban más. Y sabes, mi hermano, así es la gente hoy por hoy. No se van a perder porque Dios así lo eligió. Dijo, estos se van a perder, fue arbitrario. No, simplemente porque la gente no se deja ayudar de Dios. El ser humano hace un desastre de su vida, se enreda su vida, destruye su salud con vicios, drogas, alcohol, destruye su matrimonio, toma decisiones equivocadas, y en vez de reconocer que necesita la ayuda de Dios, ¿qué hace el ser humano? Quiere resolver sus problemas a su propia forma, creyéndose más inteligente que Dios, y todo lo que termina el ser humano es enredándose más la vida, causándose más dolor, y por esa razón es que se van a perder. No porque Dios así lo quiso, sino porque ellos eligieron ser rebeldes, ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Será posible que alguien se escape de ese juicio celestial? ¿Qué dice la Biblia? Eclesiastés 3:17, aquí hablando el rey Salomón por inspiración divina. De paso, hermanos, conforme la Biblia, fuera de nuestro Señor Jesucristo, no ha habido otro hombre más sabio en esta tierra que el rey Salomón. Y vean lo que él dijo: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allá hay tiempo a todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace. Nadie se va a escapar de ese juicio. Tú vas a comparecer en ese juicio, yo voy a comparecer en ese juicio, mi nombre va a ser investigado en ese juicio, tu nombre va a ser investigado en ese juicio. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? El mismo
Rey Salomón nos lo dice por inspiración divina, Eclesiastés 12 versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este, o sea, lo más importante es esto, es lo que está diciendo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué razón? Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Aquellas cosas que pensaste que nadie se dio cuenta, miraste para acá, miraste para allá y nadie estaba viendo y pensaste que te escapaste, pero ahí en el juicio va a salir eso. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Profeta Daniel lo dice, Daniel 7:10. El juez se sentó y los libros se abrieron. Y noten que habla en plural, libros. Si hubiese vivido el profeta Daniel en el tiempo en el que vivimos, hubiese dicho estaba en el disco duro de la computadora o en un pin drive o alguna cosa así que utilizamos para guardar datos. En aquel entonces eran pergaminos, a lo que le llamaban libros, ahí registraban. Y él dice que están abiertos los libros, hay libros en el cielo. Vamos a ver por lo menos 4 tipos de libros que hay en el cielo. Vamos a ver el primero, Apocalipsis 3:10. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Antes de que siga leyendo, déjenme aclarar algo aquí, hermanos, porque hoy por hoy hay una teología muy popular, una doctrina muy popular en los grupos evangélicos que dicen: una vez salvo, siempre salvo. O sea, yo acepto a Cristo, ahora no importa lo que haga, cómo viva, Dios me va a salvar porque mi nombre está en el libro de la vida. Y es cierto, en ese acto de fe que aceptas a Jesús, Dios promete escribir tu nombre en el libro de la vida, pero tienes que salir vencedor. Nota, dice el que venciere. Jesús dijo: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Porque yo he conocido mucha gente cristiana que se ha entregado a Jesús y están con ese gozo del evangelio, pero después se descuidan espiritualmente y se van al mundo. Y aquí dice que el que salga vencedor, el nombre de él no va a borrarlo del libro de la vida. Pero si tú eliges abandonar al Señor, apartarte de él, él acepta tu voluntad, borra tu nombre del libro de la vida. Y dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por lo tanto, el primer libro, ¿cuál es? Libro de la vida, donde están los nombres de aquellos que han de ser salvos. Y tú lees en varios lugares, aún en Apocalipsis, y sigue insistiendo, hablando de que el nombre tiene que estar en el libro de la vida para ser salvo. Quiere decir que si tú serás salvo es porque tu nombre va a permanecer en el libro de la vida. Y el Señor Jesús promete no borrar nuestro nombre si salimos victoriosos. Y la victoria está en Cristo. Cada día necesitamos ir al pie de la cruz, pedir poder, ayuda para vivir una vida victoriosa. Segundo libro, Salmo 69 versículos 27 y 28. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Antes de que lea el versículo 28, vamos a aclarar este versículo 27. Saben, hermanos, que hay mucha gente que ha venido a la iglesia, viene a una campaña como esta y siente el llamado de Dios, siente el Espíritu Santo martillándole en lo más profundo del corazón, pero no se entrega a Cristo por medio del bautismo, solo por temor de que si cometo errores después de que me bautice, que si peco después de que me bautizo. Y la gente lucha con eso y quiere esperar a bautizarse y entregarse a Cristo hasta que ya no tenga tentaciones, hasta que ya se sienta fuerte, que Él puede vencer. Pero mi hermano, nunca lo vas a lograr, porque si tú y yo pudiésemos vencer en nuestro propio poder, Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario. Cuando estaba en el Getsemaní, cuando sintió la condenación del pecado de toda la humanidad que caía sobre él, Él dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero si no sea hecha tu voluntad. ¿Qué decía Jesús? Si hay forma de salvar a la humanidad sin que yo pase por la experiencia de la cruz, sin que muera yo en la cruz, pues hazlo, Señor. Si no, estoy dispuesto a hacerlo. Y Jesús supo que no había otro medio y por eso murió por ti y por mí en la cruz. Pero con todo hay gente que dice: sí, pero si me bautizo y si después cometo un error. Y está la gente con esa lucha. Mira,
una mala decisión después de bautizado, un pecado después de bautizado, un error después de bautizado, no es lo que te va a perder. Lo que pierde una persona es un estilo de vida, un patrón de comportamiento, insistir en seguir haciendo lo mismo. ¿Recuerdas que el sábado de noche dijimos que todos somos pecadores? Y todos cometemos pecados. Yo les hablé que por lo menos cometemos 3 pecados por día. ¿Recuerdan los que estuvieron aquí? Recuerden esa ilustración que les puse. Quiere decir, hermanos, que nosotros aún después de bautizados vamos a cometer errores. Tú tienes que estar claro de eso. No porque intencionalmente lo vas a hacer, pero vas a fallar porque nuestra naturaleza carnal a veces toma control. Pero con todo, hermanos, eso no es lo que va a perder una persona. Tú te bautizas, cometes un error y en vez de caer en la desesperación, cae de rodillas. Dice: Señor, ayúdame. Tú sabes que en el fondo no quiero hacer esto, Señor, sácame de esto y perdóname. Y el Señor te levanta de cualquier situación. Pero la cosa está en insistir en poner maldad sobre maldad. Sabes que eso está mal hecho y insistes voluntariamente en hacerlo, y el Espíritu Santo te habla al corazón y tú cierras los oídos al Espíritu de Dios y sigues en lo mismo. Eso es lo que va a perder una persona. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos con los justos. ¿Notas? No dice en qué libros se escriben, pero dice que no van a estar escritos con los justos. Y por deducción yo le llamaría a eso el libro de la muerte. Si donde están salvos ese libro se le llama el libro de la vida, pues esto yo le llamaría el libro de la muerte. Tercer libro, Isaías 65, versículos 6 y 7. He aquí que escrito está delante de mí: no callaré, antes retornaré. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Dios. Y Dios dice que hay algo que está escrito delante de Él y que no lo va a callar. Dios lo va a hablar, lo va a decir. Y vean: y daré el pago en su seno por vuestras ¿qué? Iniquidades, o sea, por vuestros pecados y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová, los cuales hicieron perfume sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. ¿Qué estaban haciendo? Estaban aquí, Dios dice: me están afrentando a mí, se están burlando de mí. ¿Por qué razón? Sabían que no deberían de tener dioses ajenos. Y ahora, como había pueblos paganos que les rodeaban, estaban participando de ceremonias paganas que estos pueblos paganos practicaban en los montes altos, debajo de esos árboles boscosos. Ahí ellos ofrecían sacrificios a sus dioses paganos, y el pueblo de Dios, muchos de ellos que sabían lo que la Biblia decía, con todo estaban participando de esas ceremonias paganas. Y Dios dice: yo no me voy a callar eso está delante de mí porque me están afrentando, se están burlando de mí. Es lo que Dios está diciendo. Eso le llamaríamos el libro de ¿qué? De pecados. Quiere decir que cada vez que tú afrentas a Dios, te burlas de Dios, tomas decisiones que van en contra de la voluntad de Dios, tú estás pecando. La Biblia dice que pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si tú no sabes que eso está mal hecho, Dios no te lo toma en cuenta. Pero ya cuando tú sabes que algo está mal hecho y insistes en hacerlo, estás afrentando a Dios, te estás burlando de Dios. Y Dios dice que Él escribe esos pecados allí y que no se va a callar. Ahí están delante de Él. Quiere decir, hermanos, que por un lado es un asunto de seriedad esto, ¿no les parece? Saber que ahí están nuestros pecados. Pero por otro lado, hermanos, yo quiero darles esperanza esta noche, porque Dios es un Dios misericordioso también. Mira lo que dice ahí mismo en Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Tú puedes haber afrentado a Dios, te puedes haber burlado de Dios con las cosas que hacías, pero en el momento que reconoces y pides perdón a Dios, Él promete borrar esos pecados de ahí. Y no solo borrarlos, sino ya no acordarse más de ellos. ¿No te parece que Dios es maravilloso?
Dios siendo un Dios omnisapiente, omnipotente, omnipresente, o sea, Dios todo lo ve, todo lo sabe, está en todos lugares, es todopoderoso, y con todo que elija no solo perdonar mis pecados y borrarlos, sino no acordarse más de ellos. Yo no puedo explicar cómo es Dios, hermanos, y Dios no espera que yo pueda explicar eso. Lo único que Dios espera que yo acepte por fe, que Él me perdona y se olvida de esos pecados. Cuarto libro, Malaquías 3:16. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Déjame detenerme aquí. ¿Te ha pasado a ti alguna vez que te encuentras solo, tienes problemas, hablas con Dios y te sientes como que Dios no te está escuchando? ¿Te ha pasado eso? Sientes como que tus oraciones no salen del techo de la casa. ¿Y para qué oro si Dios no me escucha? Mira, aquí está la promesa de que Dios escuchó, que Dios oye. Y mira lo que dice: y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Libro de qué dice? De memorias. El tercer libro es el libro de recuerdos, de memorias, para los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. Cuando tú ayudas al necesitado, cuando tú le hablas a otro de Cristo, haces esfuerzos, porque a veces cuesta esfuerzo, hermanos. Las almas no se ganan fácil. Hay que sacrificarse, porque el diablo no se da por vencido tan fácil con las almas. A veces hay que llorar con la gente, apoyarlas en esos momentos difíciles, estar ahí con ellos. Hay que gastar dinero de la bolsa a veces para viajar y ir a visitar a la gente, y eso nadie te lo repone. Por lo menos no lo ves que alguien te lo dé materialmente al momento, pero Dios tiene una y mil maneras de recompensar a aquellos que están dispuestos aún a perjudicarse para ayudar a otros. Y cuando tú haces eso, Dios toma nota de eso, lo escribe en el libro de memorias. Así como nosotros, cuando nuestros hijos tienen logros en la vida, tenemos un álbum de recuerdos, fotografías de cuando fueron el primer año a su escuela, que sacaron un trofeo, que se ganaron este certificado, y uno se siente orgulloso, ¿no es así? Cuando los hijos tienen logros en la vida, cuando hacen bien en la vida, yo me siento orgullosa de ver a mis hijas tener logros. Cuando mi hija menor se graduó de enfermería, hermanos, yo andaba como una gallina, ¿cómo le llaman? Culecas, eso. Me sentía feliz porque los logros que había tenido mi hija, y verlas sirviendo al Señor, eso te anima a ti. Sabes, Dios también se siente orgulloso de ti cuando tú tomas buenas decisiones, cuando eres tentado, cuando el diablo te ataca y tú con todo te mantienes fiel a Dios. Si antes estabas en vicios y la tentación está allí, yo sé lo que es eso. Cuando me bauticé, hermanos, a los 17 años, creen que yo no tenía todavía el deseo de hacerle así. Todavía tenía la tentación, pero tuve que buscar otro ambiente, hacer otras cosas. Y cuando venía la tentación y decía, no, no puedo hacer esto porque esto daña mi cuerpo y daña mi relación con Dios. Hermanos, Dios toma nota de esas decisiones que tú tomas, y cuando lleguemos al cielo vamos a poder leer de esos libros. Ahí están esas experiencias, esas victorias que tuviste en Cristo. Eclesiastés 5:6 dice: no sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Sabes, cuando yo iba creciendo, mis padres no conocían de la Biblia mucho, pero mi mamá me decía algo que nunca se me olvidó, y en eso ella estaba en lo correcto bíblicamente, aunque no sabía ella. Me decía: hijito, pórtate bien, porque cuando tú te portas mal, tu ángel de la guarda toma nota de las cosas que tú haces. ¿Sabes? Y aquí dice que en el día del juicio no vas a poder decir fue ignorancia, ahí va a estar ese ángel. Y desde que tú naciste, Dios te asignó un ángel a ti, y ese ángel te acompaña. Y yo he sentido la presencia de ese ángel, hermano. Más de una vez yo debería de haber muerto en accidentes, pero pude sentir una mano, algo que detuvo el auto, algo sobrenatural que me protegió. Y cuántas veces ese ángel no nos ha librado de cosas que ni siquiera sabemos. Cuando estemos en el cielo nos daremos cuenta de esas cosas.
Y eso es animador, saber que tenemos un ángel que nos acompaña. Pero por otro lado, hermanos, es una tremenda responsabilidad, porque si cada día al levantarnos, al despertar, estuviéramos conscientes que ese ángel nos acompaña, ¿cuántas cosas dejaríamos de decir que ahora decimos, que pensamos que nadie se da cuenta? ¿Cuántas cosas dejaríamos de hacer? ¿A cuántos lugares dejaríamos de ir que ahora vamos? Si estuviésemos conscientes que ese ángel nos acompaña. Y si tú mueres antes de que Cristo venga, ese ángel te va a acompañar hasta la tumba donde te sepulten. Pero si moriste en Cristo, cuando resucites de esa tumba, lo primero que vas a ver es ese ángel al lado tuyo, ese ángel que te acompañó toda la vida. ¿Por cuál código seremos juzgados, hermanos? De un país a otro cambian los códigos penales dentro de un mismo país. En Estados Unidos hay cosas que te pueden juzgar en Texas que en California no lo pueden hacer. Varían las leyes, pero mira lo que dice en Santiago 2:12: así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Y el domingo pasado descubrimos que la ley de libertad son los 10 mandamientos. Y el apóstol Santiago nos dice que estemos conscientes que en el día del juicio Dios nos va a juzgar a la luz de esos 10 mandamientos, que hablemos y actuemos de tal manera que estemos conscientes que Dios nos va a juzgar a la luz de esos 10 mandamientos. Y eso, les dije, me preocupó a mí mucho, porque cuando yo conocí esto tenía cerca de 17 años. Mi padre había muerto cuando yo tenía 15, y aunque fue muy buen hombre él, pero no conoció estas verdades bíblicas. Y yo decía, ¿será que Dios va a juzgar a mi padre por algo que no conoció? ¿Será que Dios va a ser injusto con mi padre? Y eso me perturbó por tiempo. Pero después, leyendo en la Biblia, Dios me ayudó a entender esto. Cuando tú buscas con sinceridad, Dios te va a ayudar, porque Dios mismo dice ahí por medio del profeta, del apóstol Santiago, dice que el que tiene falta de sabiduría se la pida a Dios, y que no dude, y Dios le va a dar la sabiduría. Y leyendo ahí encontré lo siguiente, vean Romanos 2, 14 y 15: porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias. A todos Dios nos ha dado una ley de la conciencia. Tú que nos estás viendo por televisión, escuchando por radio, o estás enlazado ahí en una de las iglesias por medio de internet, no sé si sabías eso, pero a ti también Dios te ha dado una ley de la conciencia. Mira, piensa en un indígena, aquel que no sabe que hay un Dios creador de todas las cosas, menos que hay una Biblia, menos que hay 10 mandamientos, uno que dice no robarás, otro que dice no matarás. Pero ese indígena, cuando roba, ¿qué hace? Lo hace de noche. Cuando mata, ¿qué hace? Corre. Porque hay algo que le indica que está mal hecho lo que está haciendo. Y si ese indígena se deja guiar por esa ley de la conciencia, aunque no conoce esos 10 mandamientos, y cuando siente esa impresión que no deba de hacer aquello, no lo hace, Dios lo va a juzgar en el día del juicio como que obedeció los mandamientos al pie de la letra. ¿No te parece que Dios es un Dios maravilloso? ¿Te ha pasado a ti que ni siquiera estás pensando en los 10 mandamientos? Ni siquiera estás pensando en Dios, y vas a hacer algo, vas a tomar una decisión, y de repente te comienzas a sentir incómodo, algo te hace sentir incómodo, y el corazón hasta te palpita más aprisa? ¿Te ha pasado a ti o me pasa solamente a mí? ¿Te pasa a ti que nos ves por televisión o por los medios de comunicación? Mira, ¿qué está sucediendo? Es el Espíritu de Dios hablándote a la ley de la conciencia, diciéndote no hagas esto. Esto va en contra de la voluntad de Dios. Primera de Juan 3:4 dice: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado, ¿qué es? Transgresión de la ley. Cada vez que estamos pecando, estamos pisoteando los 10 mandamientos. ¿Quién está a nuestro lado en el juicio, hermanos? Porque en los juicios terrenales hay un abogado. Por ejemplo, en Estados Unidos no tienes para pagar un abogado, el gobierno te pone un juez defensor pagado por el Estado. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Primera de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Vamos a estar claros en esto, hermanos. Vamos a entender esto. El ideal de Dios es que después de bautizados no sigamos pecando. ¿Estamos claros en eso? Dice: hijitos míos, le está hablando a los cristianos, al que ya se bautizó: estas cosas les escribo para que no pequéis. El ideal de Dios es que no sigamos pecando una vez que nos hemos bautizado. ¿Por qué? ¿Será que si tú pecas después de que te bautizaste ya Dios no te perdona? No, no es eso. Dios te perdona, pero Dios sabe en lo que el pecado hace en tu vida. Dios te quiere librar del dolor, del sufrimiento, de los problemas, y por eso nos dice que no pequemos. Te cuento una historia. Yo conocí una jovencita de 16 años que andaba de novia con un muchacho de 22 años, en contra del consejo de los padres, y se escondía y se encontraba por ahí que era su príncipe azul y que ella lo iba a cambiar. Era un tipo vicioso, pero que ella lo iba a cambiar. Tú no cambias a nadie. Aún Dios mismo no va a cambiar a nadie que no esté dispuesto a dejarse ayudar por Dios. De repente la jovencita comenzó a notar que los pantalones le quedaban apretados. Papá y la mamá le comenzaron a notar una barriguita que le estaba creciendo. La embarazó este hombre y se desapareció. ¿Qué iban a hacer esos padres? Era la hija de ellos, la apoyaron. La llevan al médico, le hacen exámenes prenatales, examen de sangre, infectada con el SIDA. Ese tipo había vivido una vida promiscua y lo habían infectado a él, y ahora andaba infectando con cuanta mujer se metía. Nace el bebé, le hacen examen de sangre, infectado con el SIDA. Ahora yo te pregunto, si se arrepiente sinceramente esta jovencita, ¿le perdona a Dios eso, sí o no? Sí, Dios es misericordioso, pero eso no cambia la realidad que ella va a sufrir en esta vida las consecuencias de las decisiones que tomó. ¿Tú crees que esos padres no se sienten tristes? Les duele al verla así. Ese niño no pidió nacer así y va a pagar las consecuencias de las decisiones de esa madre. ¿Qué dice el joven? En mi vida, si sufro, sufro yo. No, hijo, no sufres tú solo. Tú te destruyes y lastimas a tus padres porque te aman y se interesan en ti. Pero mira lo que dice la última parte del versículo: pero si alguno hubiere pecado, ya después de bautizado, hermano, si alguno hubiere pecado, ¿cuál es la promesa? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús está de tu lado, mi hermano, en el juicio celestial. Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie ¿de qué? De toda maldad. ¿Y qué es toda? Toda es toda, no excluye nada. Cualquier cosa que tú has hecho, que puedas pensar que ya fuiste demasiado lejos, que Dios no te pueda perdonar, eso también Dios te lo puede perdonar. Esta noche no hay nadie aquí que esté lejos del amor, del perdón y la misericordia de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 4, 14 al 16: por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: tenemos a Jesús de nuestro lado. Él está en el santuario celestial, en ese juicio investigador en el cielo. Dice: retengamos nuestra profesión. O sea, no se desanimen, manténganse firmes en la fe, porque Jesús está de nuestro lado. Y mira, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Ay, Dios ya no me ama. Ay, ya cometí un error y Jesús ya no me perdona. Le damos lástima a Jesús, Él se compadece de nosotros. Le damos lástima cuando caemos en la tentación, cuando pecamos, porque Jesús ve lo que el pecado hace en la vida del ser humano. Y mira también por esto: mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús se humanizó, siendo Dios, tomó nuestra forma humana. Ese es el misterio de la piedad. Yo no puedo entenderlo, hermanos. Un día lo entenderemos, pero ahora solo ocupamos aceptarlo por fe. Jesús se humanizó y en la naturaleza humana
Él estaba expuesto a la tentación. El diablo lo tentó por todos lados. La peor tentación que tú puedas pensar que viene a tu vida, el diablo se la puso a Jesús y 1000 veces más. Y te digo por qué. Si tú pecas y insistes en quedarte en el pecado y rechazas la voz del Espíritu de Dios, Cristo viene, te pierdes. Pero hasta ahí llega. A lo mejor se pierde tu hijo por tu mal ejemplo, un amigo tuyo, un familiar, pero hasta ahí llega. Pero si Jesús hubiese cedido a la tentación y hubiese pecado, hubiera caído ante las tentaciones del diablo, estaba en juego no solo la humanidad de Jesús, sino estaba en juego ¿qué? El destino eterno de toda la humanidad. Y si a alguien tentó el diablo fue a Jesús, pero gracias a Dios, gloria a Dios, que Él fue sin pecado. Y por eso Él se compadece de ti y de mí. Él sabe lo que es la tentación. Y por eso nos dice, lleguémonos pues, ¿cómo? Confiadamente, no con temor, no con inseguridad, no dudando, sino que nos lleguemos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En ese momento, cuando tú te sientes más débil, cuando estás por caer o has cometido errores, en vez de caer en la desesperación, cae de rodillas, di: Señor, ayúdame, dame fuerzas, ayúdame a no caer más en esto. Y el Señor te levanta, porque Él da esa promesa que podemos ir a Él en esos momentos. Y mira, esa escena de Daniel 7, que comienza con una escena terrenal y luego que se transporta a esa escena celestial de juicio, mira cómo concluye: y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Y dijimos que un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Esta profecía de Daniel 7 concluye con Jesús viniendo en gloria a esta tierra por su iglesia. Comienza con una escena terrenal, mostrándonos el surgimiento y la caída de los imperios en la historia, comenzando desde el año 605 antes de nuestro Señor Jesucristo, y nos lleva hasta el año 1798 la profecía, y luego cuando comienza el juicio investigador en el cielo, la escena se transporta, esa escena de juicio, al cielo, pero concluye con una escena que sucede en esta tierra. Otra vez, Jesús viniendo por su iglesia, dándole el reino a los santos del Altísimo. Y yo doy gloria a Dios porque Jesús está de nuestro lado en el santuario celestial. El mensaje del juicio, hermanos, no debe de ser un mensaje de temor para el pueblo de Dios. Es un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios, porque ya está profetizado que el reino va a ser dado a los santos del Altísimo. O sea, conmigo o sin mí, pero el pueblo de Dios va a triunfar. Contigo o sin ti, pero el pueblo de Dios va a ganar la victoria. Y Dios quiere que nosotros triunfemos junto con su pueblo. Cuando Jesús viene en gloria a esta tierra, ya es demasiado tarde. Ya el destino eterno de cada quien se ha decidido. Jesús viene para darle el reino a los santos del Altísimo. Ahora Él te invita para que tú lo aceptes. Él quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Quiere que seas parte de los santos del Altísimo. Se cuenta la historia de un niñito, jovencito pequeño, que le dice al papá: papá, cómprame un perrito, una mascota. Y el papá le dijo: mira, yo te lo compro, o yo te llevo a comprarlo, pero tú tienes que ganártelo para que lo aprecies más. Haz trabajitos, haz tareas y te lo ganas. Pues el niño comenzó a ofrecer trabajo a los vecinos, cortar el pasto, el zacate, hacer algunos mandaditos, y comenzó a juntar el dinero. Y cuando sintió que tenía suficiente, le dice al papá: papá, llévame a la tienda de mascotas, yo quiero comprar una mascota. Llegan ahí y piden una mascota. El niño le dijo qué tipo de perrito quería, y el dueño del negocio le trae en una canasta como 10 perritos que acababan de nacer, de la misma raza, y se los comenzó a mostrar uno por uno. Pero de repente el niño miró allá abajo que el señor tenía en otra canasta otro perrito igual a estos. Le dice: señor, tráigame aquel.
Pero el hombre le dice: hijo, no, ese no te conviene, agarno de esto, no quiero que me traiga aquel. Y el hombre se lo trajo y le dijo: míralo, este perrito nació lisiado, al nacer se le dañaron las piernecitas de atrás, nunca va a poder correr como estos otros perritos, no vas a poder jugar con él, agarra uno de estos. El niño dijo: no, este es el que quiero. Bueno, el hombre se lo vendió hasta descuento. Pero antes de que se fueran, el hombre le preguntó: hijo, dime una cosa, ¿por qué quisiste este y no uno de estos otros? Si este está lisiado. Y saben, el niño se levantó, antes de contestarle al hombre, se levantó el pantalón de la pierna y le mostró los aparatos ortopédicos que tenía. Ese niño tenía polio. Y le dijo: mire, señor, este perrito necesita a alguien que lo comprenda, alguien que sepa por lo que está sufriendo, que sepa lo que está viviendo, que lo entienda. Y sabes, mi amado, Jesús te entiende a ti. Él se humanizó, Él sabe lo que tú estás viviendo, lo que estás sufriendo, y Él se compadece de ti y de mí en nuestras flaquezas y nos quiere salvar, nos quiere ayudar. Yo voy a orar esta noche. Si tú no pasaste anoche aquí, no has pasado ninguna de estas noches, si quieres que oremos por ti, quieres entregar tu vida a Cristo, el Espíritu Santo te habló esta noche y desearas aceptar a Jesús por medio del bautismo. Mañana de noche puede haber bautismos, el sábado cerraremos con un lindo bautismo. Yo quiero orar por ti. El Señor Jesús está de tu lado en el santuario celestial ahora, quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Hay alguien que deseara que ore por él, que quiere tener la victoria, quiere entregarse a Cristo. Levante su mano. Joven, adulto, quien seas, ahí donde estás, levanta tu mano para que yo ore por ti. ¿Quién es esa persona o personas que esta noche van a decidir que el Espíritu Santo les está hablando? Solo levanta tu mano para orar por ti. Ahí está esa decisión, gloria a Dios. ¿Hay alguna otra esta noche que el Espíritu Santo le ha hablado y que tú entiendes? Hay otra mano acá atrás, gloria a Dios. Jóvenes, jovencitos pueden decidir por Jesús. A ustedes también les ama Jesús. Quiere salvarles a esa temprana edad. Quiere darles la vida eterna. Acá hay otra decisión, gloria a Dios. Dios, hermanos, hace milagros. Esta noche Dios quiere hacer ese milagro en tu vida. Este mensaje del juicio de nada te serviría si no aceptas a Jesús como Salvador. Solo te metería miedo. Pero al aceptar a Jesús tú tienes esperanza, que Él está de tu lado en ese juicio. Él promete escribir tu nombre en el libro de la vida. Al que venciere, dice, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Ya hay 3 decisiones, habrá una más esta noche que va a suceder. Hemos estado diciendo que cada decisión es un milagro. Ahí está otra decisión, gloria a Dios. Cada decisión es un milagro. Tú eres un milagro que está por suceder esta noche. Y detrás de cada decisión, también lo he dicho, hay una historia. Y a veces es una historia de desastres en nuestra vida, problemas, de dolor, de sufrimiento, de malas decisiones. Nos hemos hecho heridas emocionales. Es todo lo que hay en nuestra historia. Pero recuerdan ahí en Isaías que dijo el Señor: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré más de tus pecados. Cuando tú te entregas a Cristo, Él borra esa historia pasada y de aquí en lo adelante escribe una nueva historia, y quiere escribir una historia de gozo, de felicidad, de victorias en tu vida. Es lo que el Señor Jesús quiere hacer. Él quiere borrar esas cosas pasadas que si la gente se diera cuenta que las has hecho, te avergonzarías, no mirarías a la gente a la cara. Pero Dios es un Dios bueno que quiere perdonarte esas cosas y te quiere dar esperanza eterna. ¿Hay alguien más que quiere decidir esta noche antes de que oremos? Nos quedan 2 minutitos. Hay otro más que deseara que oremos por él. Joven, adulto, esta es tu noche. El Señor Jesús en el santuario celestial está por ti. Allá está otra mano, gloria a Dios. ¿Quién más quiere que oremos por él? Otra decisión más. Podríamos esperar por lo menos por 1 o 2 más que van a decidir esta noche. Tú eres ese milagro que está por suceder esta noche. El Señor Jesús está obrando con su Santo Espíritu.
y todo lo que necesitas es decir: Señor, yo quiero, me pongo en tus manos. Y una vez que te pongas en las manos del Señor, Él comenzará a hacer esos milagros. Ya tenemos como 4 o 5 que no habían decidido en estas noches pasadas. Allá hay otro milagro, gloria a Dios. Habrá uno más, el último. Falta uno por lo menos. ¿Quién eres tú? Un milagro. Ahí estás sentado. ¿Quién eres? Falta uno todavía. Por lo menos falta una persona esta noche que necesita decidirse por Cristo Jesús. Esta es tu noche. Es la decisión mejor que puedes hacer en tu vida. Cuando estemos en el cielo y leas en el libro de memorias, vas a agradecer a Dios que yo extendí esta invitación un minuto más, porque ahí fue donde tú te decidiste y por eso estás en el cielo, porque aceptaste a Jesús, y esa historia va a estar en el libro de memorias. ¿Quién es ese otro milagro? Estamos esperando por uno más antes de que oremos. ¿Dónde estás sentado? ¿Quién eres? Joven, adulto. Ahí donde estás sentado, levanta tu mano. Ahí está la otra decisión, gloria a Dios. Vamos a hacer una cosa. Levanten sus manos ustedes que las levantaron. Levante su mano cada uno de ustedes. Muy bien. ¿Dónde están los que levantaron las manos esta noche? ¿Ok? Ahora pónganse de pie conmigo, ¿ok? Pónganse de pie los que levantaron sus manos. Pónganse de pie, ¿ok? Ahora den un paso más, vengan aquí conmigo. Si yo tuviera un micrófono inalámbrico, iría con ustedes para orar con ustedes, pero acérquense aquí conmigo para orar por ustedes. Acompáñalo. Vengan los ancianos. Pastor, venga conmigo también. Vamos a orar por estos hermanos. Si alguien más debe de venir, déjese traer por el Espíritu de Dios. Ven, hermano, no me alcanza el micrófono para allá, pero acércate, ven tantito aquí. Yo te quiero dar un abrazo en el nombre del Señor. Ven, acércate para acá, ven para acá. Yo te quiero abrazar en el nombre del Señor. Dios te ama a ti, hermano, y te va a dar victoria. Dios te va a bendecir, te va a ayudar a que tú puedas dejar ese vicio del alcohol, porque eso solo destruye tu vida, solo te hace daño a ti, te causa dolor, te hace sentir que no sirves, pero tú vales para Dios, tú eres valioso para el Señor. Vamos a orar esta noche. Y si alguien más desea venir, acérquese. Dios te bendiga, hijito. Dios te bendiga, hijo. Dios les bendiga, hermanos. Son especiales para el Señor. Dios te bendiga, hermanita. Dios te ama a ti. Vamos a orar en este momento por ellos. Pero si tú debes de venir ahí donde estás, si no has decidido en estas noches pasadas, si no han tomado tu nombre todavía, queremos que pases, porque yo quiero orar por ti. Al tener tu nombre, queremos orar por ti por nombre para que Dios te bendiga, pero también ocupamos tener tu nombre para que se te ayude en el proceso del bautismo, para que se te pueda dar la instrucción necesaria. Vamos a orar entonces, si no hay nadie más, pero si hay alguien más que deba de venir, este es el momento. Ven al frente, rompe esas cadenas que te impiden. Todavía Dios tiene poder para salvarte a ti. No importa quién seas, todavía tú puedes venir esta noche, puedes acercarte. Yo ya voy a orar 10 segunditos más y voy a comenzar a orar. Así es que si estás luchando con esa decisión, ponte de pie en el nombre del Señor Jesús, ahí donde estás, y ven. Y ustedes que están allá en las iglesias, acérquense al frente, vayan con el pastor, el anciano que está allí, pidan que oren por ustedes, digan que quieren entregarse a Cristo. Si nos estás escuchando por la radio o viéndonos por televisión, contacta una iglesia adventista, diles que tú te quieres entregar a Cristo por medio del bautismo. Van a estar más que felices de ayudarte y apoyarte en ese proceso, en esa decisión. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por estas almas preciosas. Son tuyas, Señor. Jesús murió por ellas en la cruz del Calvario. No permitas que el diablo te las arrebate de las manos, Señor. Tú eres más poderoso que él. El diablo es un enemigo, pero es un enemigo ya vencido. Jesús lo venció en la cruz y por eso lo reprendemos en el nombre de Cristo. Que no tenga más potestad en las vidas de estos hermanos que han decidido aceptar a Cristo. Ahora te pertenecen a ti, Señor. Reclámalos tú. Pon un cerco de protección en sus vidas. Pon tus ángeles que les protejan, que ahuyenten a los ángeles malos, y que ellos puedan experimentar el gozo de tus bendiciones, de la transformación. Rompe cadenas de vicios, de malos hábitos. Ayúdanos a creer
y aceptar por fe que tú borras nuestros pecados, porque tú lo prometes, Señor, y que prometes escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Ayúdanos a ser victoriosos. Ayúdanos, Padre, a perseverar hasta el fin, porque queremos ser salvos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no se vayan aquí mientras ocupamos que nos den el nombre. Ok, siéntense aquí un ladito, en estas bancas de acá, vengan, ayúdenos para que les tomen el nombre, para seguir orando por ustedes. El resto de ustedes, hermanos, les esperamos mañana. Inviten a alguien más con ustedes. Salimos escuchando el himno tema.